Bendiciones, hermanos, Dios le bendiga. En esta hora quiero entregar la palabra en los corazones de cada uno de ustedes. Iglesia Ebenecer, a toda la congregación, donde se encuentren, en sus casas, ¿no es cierto?, en este momento, porque por la cuarentena debemos estar con gozo, con alegría, porque es un momento y un tiempo de estar con Dios, de estar en coinonía con Dios, de estar, ¿no es cierto?, tener una relación de amor personal con Dios, de permitirle que Él nos examine, Él nos escudriñe, Él lee nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón, porque es Dios omnisciente o Dios omnipresente, conoce nuestro sentar, nuestro levantar, y nada es difícil y nada es imposible para Él, porque Él dice que es el Dios omnipotente, Dios todopoderoso, sobre todo poder es nuestro Dios. Por lo tanto, proclamamos e invocamos su gran nombre, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanos, estuvimos tratando el libro de Filipenses toda la semana, que ha traído grandes bendiciones a nuestras vidas, por esta carta que Pablo ha escrito a los filipenses, y traernos, ¿cierto?, unos recordatorios nuevamente de la palabra que ya hemos aprendido, que ya hemos oído, que ya hemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora la idea es ponerla por obra. Quiero bendecir sus vidas con el saludo de Pablo a los filipenses. Decía, ¿no es cierto?, yo quiero bendecir ahora a la iglesia y a la congregación Ebenecer, tanto a los pastores, tantos, ¿no es cierto?, a los líderes, tantos a los congregados Ebenecer, pueblo de Dios, amado, escogido por Dios, decirle gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracias porque, ¿no es cierto?, es algo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. Es un regalo para nosotros, amén, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, porque hemos creído en Él, lo hemos recibido y hoy somos su Hijo. Pero antes de eso, ¿no es cierto?, hemos nacido de nuevo, un corazón nuevo, corazón del Señor en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y eso produjo paz en nuestros corazones, que antes no lo teníamos por distintas circunstancias de la vida, pero hoy por medio de la fe tenemos una manera, algo diferente a lo que el mundo, el diablo y la carne hacen y dicen. Ahora tenemos fe, entonces tenemos un creer diferente, un pensar diferente, un ver diferente y un hablar diferente. Yo quiero expresarle, ¿no es cierto?, lo que Pablo sentía por la iglesia, ¿no es cierto?, por los hermanos de Filipos. Amén. El amor de Pablo hacia los filipenses. Amén. Y quiero contarle la historia un poco sobre Filipo. Amén. Era una ciudad importante en la región occidental de Macedonia, pero es más importante para nosotros los cristianos a causa de la carta inspirada que el apóstol dirigió a los creyentes de esta ciudad cuando estaba preso en Roma. Amén. Para nosotros es una carta muy importante donde aprendemos, ¿no es cierto?, cómo orientar nuestras vidas, cómo tratarnos, cómo, ¿no es cierto?, ser en medio de la sociedad, en medio de nuestro hogar, nuestra familia y en lo personal. Amén. Él aquí dice que estaba preso en Roma, amén, de la cárcel, amén. Un tiempo él estuvo tras de los barrotes, pero en Roma después otro tiempo, ¿no es cierto? Vieron, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, el favor de Dios hacia Pablo, que era un hombre, ¿no es cierto?, a pesar de estar preso él, el evangelio, la palabra de Dios no estaba preso, por entonces era conocido por toda Roma, ¿no es cierto?, el nombre de este apóstol, y bueno, han hallado con él gran estima y le han alquilado una casa de donde él
estaba libremente, no podía salir de ese lugar, pero estaba libre, podía, ¿no es cierto?, visitarle los hermanos, visitarle aún todos aquellos que querían hablar con Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también tenía, ¿no es cierto?, sus asistentes, sus asesores, sus mensajeros, quienes distribuían y llevaban las cartas de Pablo y traían, ¿no es cierto?, a él, a los pueblos que él había, ¿no es cierto?, viajado y estado continuamente y ha levantado y plantado iglesias y congregaciones en esos lugares. Amén. Entonces, estaba preso en Roma. A Pablo, ¿no es cierto?, se le nota un especial afecto hacia la iglesia de Filipo. Nos damos cuenta por la carta como estaba escrita. Y en cuya fundación había sido él el medio escogido por Dios para plantarla. En atención a esto, sentía una ternura paternal muy particular hacia ello, así como una preocupación especial mediante el Evangelio, especial por sus problemas, habiéndole engendrado mediante el Evangelio. Estaba deseoso de criarlo y nutrirlo con el mismo Evangelio que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Pablo tenía era un padre para ello y un gran amor especial hacia Filipos. ¿Y por qué será, no? Dice, recordemos que fue llamado de forma extraordinaria a predicar el Evangelio en la ciudad de Filipo. Tuvo una noche una visión, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos capítulo 16, verso 9. Pablo pudo ver que Dios iba delante de él. En Filipo sufrió graves aflicciones. Usted que conoce, ¿no es cierto?, la historia de Pablo, allí, ¿no es cierto?, había una muchacha con espíritu de adivinación que día tras día andaba tras de él, proclamando que era, ¿no es cierto?, el siervo de Dios y otras cosas más, hasta que Pablo se cansó, se hartó de ella y lo reprendió, y el espíritu de adivinación le fue quitado. Entonces sus amos se enojaron y, ¿no es cierto?, los denunciaron a Pablo, lo azotaron y lo metieron en la cárcel junto con Sila, y en la parte más baja de la cárcel dice que ellos a la medianoche adoraban y cantaban alabanza al Señor, hasta que vino un terremoto y bueno, fueron liberados. Y en esa ciudad fue convertida, ¿no es cierto?, Lidia, la que trabajaba con telas, amén, y también el carcelero que lo cuidaba a ellos, la cual, ¿no es cierto?, le dijo él, si crees, ¿qué haré, Señor? Le dije, qué aconteció acá? ¿Qué puedo hacer? Dice, y Pablo le dijo, si crees, serás salvo tú y tu casa. Amén. Y esa es la aflicción en que había pasado Pablo en aquel lugar. Con todo, no perdió por eso su afecto hacia dicha ciudad. Nunca debemos amar menos a nuestros hermanos o amigos por el hecho de que nuestros enemigos nos traten peor. Los comienzos de dicha iglesia fueron muy pequeños, pero eso no le desanimó a Pablo. Llegó la iglesia de Filipo a ser una creciente comunidad. En particular, los hermanos se portaron muy amablemente con Pablo, pues él expresa su reconocimiento por un presente que le habían enviado cuando estaba en otro lugar. En el capítulo 4, verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Me hace acordar a los bondadosos, a los generosos deben ser, la cual lo bendigo, porque
son davidosos y son generosos, hermano. Y pido que el buen tesoro del Señor el cielo les sea abierto de continuo. Y esto fue cuando ninguna otra iglesia se comunicaba así con él, con respecto al dar y recibir. En el capítulo 4, versículo 15, en el punto B, el apóstol Pablo dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Amén. Y esto es, ¿no es cierto, hermano?, que Pablo tuvo que orar por ellos, bendecirlo. Amén. Decirle, ¿no es cierto?, que Dios lo iba a prosperar en gran manera, conforme a su riqueza en gloria. Pero hay una acción de parte del que va a ser bendecido, que fue dar una ofrenda que va a ser de olor grato a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la bendición a la inversa, a mi vida, ¿no es cierto?, con abundancia y con multiplicación. Amén, hermano. Vemos a Pablo en sus principios, persiguiendo a los cristianos, complacido con la muerte de Esteban, el primer mártir del Evangelio. Amén. No vamos a meternos mucho en esta parte porque usted ya lo conoce. Luego, camino a Damasco, recibió su conversión. Amén. Recibió su conversión porque se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y en este encuentro personal con Jesús fue un cambio radical. Amén. Un cambio radical, total, genuino en la vida de Pablo. ¿No es cierto? Jesús se posesionó de él y él cambió de posición, de perseguidor a ser servidor del Evangelio, siervo, esclavo de Jesús, extraordinario, lleno del Espíritu Santo, porque en ese momento cuando le oró, ¿no es cierto?, cuando le oró este varón, Ananías, ¿no es cierto?, recibió el Espíritu Santo y se bautizó también, amén. Así es, lleno de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y conocimiento, la cual ya él lo tenía, porque fue preparado, un hombre preparado bajo los pies de Gamaliel, ¿no es cierto? Y sobresalía sobre todos los que eran su contemporáneo, hermano, sobresalía en gran manera, celoso de la ley, celoso de las cosas de Dios, pero estaba equivocado. Jesús tenía que enderezar sus caminos, amén. Entonces, Pablo dice: doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, amén. Y siempre, decía, en todo, en cualquier lugar, cualquier tiempo, amén. Yo quiero poner énfasis en estas tres palabras en la cual Pablo ora. Dice: siempre y todos y todas, amén. Tan frecuente era la gratitud que expresaba a Dios por ello, como frecuente era el recuerdo que tenía de ellos. Y gran consuelo era, hermano, para los hermanos de Filipos, saber que el gran apóstol Pablo le tenía constantemente en su memoria. Qué bueno es, ¿no es cierto, hermano, que esto recibimos una enseñanza de que siempre tengamos memoria a nuestros hermanos, aun si no está congregándose, ¿no es cierto?, junto con nosotros y que está en otro lugar, amén. Hay muchos siervos que están en otros lugares, ¿no es cierto?, predicando la palabra, sus congregaciones, sus líderes, hermano, como lo hacemos de continuo, amén, orando por quienes conocemos, con quienes, ¿no es cierto?, hemos tratado, hemos estado peleando la buena batalla. Es importante orar los unos por los otros, amén, siempre, hermano, y en todo momento y en todo tiempo. Quiero poner énfasis en el gozo. Los recordaba con gozo Pablo, ¿no es cierto?, a pesar de los malos tratos que había recibido. Amén. A pesar de los malos tratos que había recibido, él tenía gozo. Amén, hermano.
hacía, ¿no es cierto?, cumplimiento a la palabra, donde nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Camino, ¿no es cierto?, a la cruz, el Señor dice que fue con sumo gozo, amén, sabiendo el resultado de la cual eres tú y soy yo, amén, y millones y millones sobre la tierra somos el resultado de ese gozo del Señor que fue a recibir muerte de cruz. Tan lejos estaba, amén, tan lejos estaba de avergonzarse de ello o de aborrecerlo por los recuerdos de su padecimiento, pero Él lo recuerda con gozo. Amén, hermano. Echando para atrás, echando todo lo que había acontecido, quedó atrás. Amén. Ya no es la vieja naturaleza. Amén. Pablo pone en sí mismo, amén, pone en sí. Es la palabra que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Amén, hermano. Entonces, Pablo, lo que le pasaba, pasó para atrás. Ya no acordaba de esas cosas. Pero sí lo recordaba en oración, siempre, en toda petición. Lo hacía por todas ellos, con gozo, con súplica. La palabra siempre está al principio de su oración. Y en toda clase de oración y toda ocasión en que ora por ellos. Amén. Es importantísimo, amén. Siempre. Y todo, no por algunas cosas, por alguno nada más, hermano. Siempre orar por todos y por todas, en todo tiempo y en todo momento, hermano. Pero hágalo con gozo, hermano. Amén. No importa lo que te haya hecho tu hermano, o no importa lo que ha padecido en otra iglesia, ha sufrido, ¿no es cierto? Perdona, hermano, perdona y olvídate. El beneficio del perdón es para ti quien perdona, porque te librará de toda circunstancia, ¿no es cierto?, que aflige y que, ¿no es cierto?, hace que tus huesos se sequen, hermano. Pero aparte no es porque si tú quieres o no quiere, es porque Dios te manda, es un mandato de Dios perdonarlo. Amén. Desata todo aquellos, ¿no es cierto?, que está viviendo, hermano. Sé libre en el nombre de Jesús. La mejor memoria que podemos hacer por nuestros amigos o hermanos, recordarlo ante el trono de gracia de Dios. Qué bueno es presentarnos ante el trono de Dios. Amén. Presentarnos nosotros mismos, confesando nuestro pecado diario, liberarnos para poder levantar limpias manos y corazón limpio y poder, ¿no es cierto?, hablar con Dios y que Él nos conteste, nos hable también a nosotros. Porque en vano es, hermano, que hablemos y digamos y pidamos sin escucharle al Señor. Hoy el Señor, el pastor de los pastores, nos ha encerrado en nuestra casa porque Él quiere hablarnos, Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere tener coinonía con nosotros. Por lo tanto, hermano, escucha y obedece, entra en la comunión con Dios. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Pídale al Espíritu Santo que quite, que te haga, ¿no es cierto?, revelar y acordar lo que hay en tu corazón y que no te permite vivir la plenitud de Cristo. Este es el tiempo, este es el momento, porque vendrá. Cuando pase todas estas cosas, el Señor va a usar tu vida grandemente, pero tiene que estar preparada, hermana. Tenemos que estar preparados porque viene una gran batalla y ya no estaremos más, ¿no es cierto?, como médico ni como enfermero. Estaremos, ¿no es cierto?, como ejército del Dios viviente. Estaremos al frente de la batalla peleando. Y, ¿no es cierto?, los que caigan heridos estarán los médicos, estarán los enfermos cuidando, pero nosotros seguiremos avanzando para deshacer y para destruir la obra del diablo. Amén, hermano. Vemos en estos versículos que el gozo es la nota dominante de la carta. Amén. Pero hay muchos versículos, la cual, ¿no es cierto?, se puede hablar sobre el gozo, pero voy a rescatar algunos nada más, hermano. Dice, ¿qué pues? Dice versículo 8 del capítulo 1, dice, ¿qué? Pues, que no obstante, de todas maneras, os por pretexto o por verdad es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y sabe, hermano, que en ese tiempo había quien predicara, ¿no es cierto?, por vanagloria, por ganancia deshonesta, por soberbia, por altivez. Porque ¿sabe qué ocurría, hermano? Que la fama de Pablo se ha llenado en Roma en gran manera
Amén. Porque el Espíritu Santo ha usado la vida de Pablo, no solo dentro de la cárcel, sino fuera de la cárcel de Roma. Entonces se levantaron, como hoy se levanta, hermano, fuera de la congregación. Hoy otro siervo, otro sierva, ¿no es cierto?, que quiere destruir la obra de uno. Y aún internamente en la congregación hay aquellos que luchan y pelean para que la obra no continúe, que cese la obra. Amén. Pero, ¿sabe una cosa? Ellos predicaban con el pensamiento de que ellos también pueden predicar y no solamente Pablo. Pero Pablo no predicaba con palabras de humana sabiduría, sino en el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en lugar de él aborrecerlo a los que predicaban por vanagloria, por ganancia deshonesta y por otras cuestiones, Pablo, que es un hombre sabio y muy inteligente, escuchaba las predicaciones de ellos y hablaba la verdad, hablaba la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, de una manera o de otra, a él no le importaba eso, sino se gozaba porque el Evangelio, la palabra de Dios anunciada y corría en toda Roma y fuera de Roma. Eso es bueno, hermano. Es una enseñanza tremenda. No importa quién predique y cómo lo hagas, hermano. Pero la palabra, si es la palabra que está predicando, no importa con quién y cómo lo anuncie. Lo importante es que la palabra correrá como río en toda una ciudad, en todo un barrio, en todo un hogar. Confiado en esto, Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. O sea, la fe es la que hace que nosotros nos movamos, es una acción continua. Y todo lo que hagamos en fe trae bendición y produce gozo. Y Pablo decía, yo conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, pero estaba allá arriba en el cielo y le fue mostrado cosas inefables que era imposible de demostrarlo con palabra. Y Pablo decía que en ese lugar era muchísimo mejor. A él le gustaría estar en ese lugar, pero por los hermanos, por la palabra de Dios, por ganar a Cristo, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, al adulto, al anciano, al varón, a la mujer, era necesario que se quedase aquí en la tierra. Y lo hizo con sumo gozo, hermano. Por lo tanto, él escogió eso. Y también, ¿no es cierto?, Dios te pide a ti que escoja. Escoja, hermano, a quién servir. Porque tenemos tres enemigos, que es el diablo, la carne y el mundo. Escoge a quién servir. Pero Pablo tenía una exhortación que hacer a la iglesia de Filipo. Capítulo 2, verso 2 dice, completá mi gozo. Algo estaba sucediendo, hermano, que Pablo no tenía el gozo completo. Y así sucede con nosotros también, en la congregación. No todo está del mismo sentir, ni todo está teniendo el mismo amor. No todo están unánime, de acuerdo. No todos están sintiendo la misma cosa. Entonces, nuestro gozo nunca es completo, hermano. Pero por aquellos que realmente han entendido el camino de Dios, el Evangelio, aquellos que han entendido que ya no son dueños sino son siervos, saben de lo que le estoy hablando. Nuestro enemigo, como decía antes, son tres cosas de aquellos que debemos cuidarnos, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y busca más a los hijos de Dios. Y a veces los hijos de Dios se prestan a él, abriéndole su corazón. ¿Por qué? Obrando
en el placer de la carne y no pensando ni mirando su santidad, ni cuidando su santidad. Hermanos, hermanas, cuidémonos. La obra de la carne no es buena. Entreguémoslos al Señor. Librémonos de todos ellos. Está el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, que Él lo va a hacer cuando se lo pidamos. Busca el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza. Deja la vanidad de este mundo, hermano. A nada te va a llevar. Acá no hay tesoro que nosotros podamos encontrar y que nos va a librar, ¿no es cierto?, de la gran tribulación que vendrá un día en la tierra. Hermano, la vanidad de este mundo no es bueno para nosotros. Estamos aquí en la tierra, pero estamos, ¿no es cierto?, para exhortar y para reprender a los que no viven conforme al corazón de Dios. Cuida tus pies, hermano, cuida por donde anda, cuida lo que hace y lo que ve. Aférrate al Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Pablo no dice que Cristo es su vida. Pablo no dice que Cristo es su vida, sino que para él el vivir es Cristo. Amén. Pablo da a entender, y es así, hermano, para ti y para mí. Pablo da a entender que toda su vida en la tierra se resuelve en Cristo. Todo se resuelve en Cristo. No hay nada, hermano, que tú y yo no podamos resolver en Cristo. Cuando tomamos decisiones conforme al corazón del Señor, no conforme a lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos. Entreguémoslos al Señor. Tratemos de ser hombres maduros, mujeres maduras, que crezcamos como personas. Amén. Y que todo esté puesta en las manos de Dios, buscando su gloria, no buscando ser reconocido por nadie, porque muchos quieren ser reconocidos, hermano. Pero nosotros no estamos para ser reconocidos, nosotros estamos para darle gloria al Señor, porque somos siervos del Señor. Sin embargo, el morir es para él ganancia, la cual supone esto. Y que es así. Es que usted se debe dar cuenta que cuando tiene un negocio, una empresa, cuando da ganancia a su empresa, usted se capitaliza. Y si quiere comprarse los anhelos y deseos de su corazón, lo hace y se goza. Y acá el morir para nosotros es ganancia, porque sabemos que el resultado de esa ganancia, que le vamos a ver a Papá Dios cara a cara y a su Hijo Jesucristo. Pablo dice en el capítulo 4, verso 1, así que hermanos míos, amado y deseado, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Amén. Y volviendo un poco para atrás, hermano, dice, completá mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, estar de acuerdo, sintiendo una misma cosa. Amén, hermano. Porque había cosas que hacían que no le agradaba a Pablo. Pero el buen consejo de Pablo ha cambiado y transformado la vida de los filipenses. Entonces, hermano, que tratemos cuando alguien no está con gozo por causa de nosotros, completemos el gozo de esa persona. Preguntando, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
y estar de acuerdo, sintiendo la misma cosa. ¿Y qué? Solamente lo que Dios nos pide. Así que Pablo decía, así que hermanos míos, amados, un trato muy especial y deseado, dice, ¿no? Gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amado. Pablo le hablaba como padre, a hijos, pero demostrando, ¿no es cierto?, lo que había en el corazón de Pablo, demostrando lo que había en su corazón para con ellos. El trato era muy especial. Pablo era amado por los filipenses y los filipenses eran amados por Pablo. Pablo expresa el motivo principal que tenía para gozarse en el recuerdo y en la oración por ello. A causa de vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, de versos 5, 6, con esto da a entender el apóstol que los fieles hermanos filipenses habían cooperado con él, responsabilizándose en la obra de extender el Evangelio de Cristo, El compañerismo y la comunión que han recibido de parte de Pablo, de la enseñanza de Pablo, no solo en dar y recibir, sino de proclamar el Evangelio desde el principio. No solamente daban, hermano, no solo aprendieron a dar y recibir, sino también, ¿no es cierto?, se comprometieron para la extensión del Evangelio. Y qué bueno es eso, hermano, comprometerse. Amén. Y no diga nada, no puedo, es imposible, no sé nada. Cuando tú dices no puedo, Él puede. Cuando tú dices no tengo, Él tiene. Cuando dices yo no sé nada, Él es el dueño de la sabiduría, la ciencia, la inteligencia y el conocimiento. Esta fidelidad de los hermanos mostraba desde el primer día, ¿no es cierto? Y llenaba esta fidelidad de los hermanos, mostrado desde el primer día, ¿qué hacía? Llenaba de optimismo el corazón de Pablo en cuanto al porvenir espiritual de ellos. Amén, hermano. Pablo veía, ¿no es cierto?, que ellos estaban firmes, estaban llenos del Espíritu Santo, comprometidos con la obra del Señor. Esta seguridad está basada en que Él había comenzado, o sea, el iniciador, Pablo, esta buena obra en los filipenses, la había de llevar a su completa perfección hasta el día de Cristo Jesús. Pero quiero decirle, hermano, que Pablo fue un instrumento del Señor. Pero Dios es que empezó todo, trayendo la visión sobre él y enviándolo a Macedonia y yendo delante de él. El inicio de nuestra salvación fue obra exclusiva de la soberana iniciativa divina de Dios. Así también la consumación de la salvación es obra de la gracia y del poder de Dios. Quiero culminar con este versículo donde Jesucristo nos habla a nosotros en San Juan capítulo 10, versos 28 y 29. En aquel tiempo era Jesús que estaba en la tierra. Era Jesús el que estaba comprometido. Era Jesús el instrumento. Pero hoy era Pablo, hoy soy yo, son ustedes, hermanos, somos nosotros los que estamos comprometidos. Y Jesús dijo esto, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén, hermano. Dios te bendiga.
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que esta palabra te bendiga, hermana, que esta palabra es para meditar, para mirarse para adentro y para, ¿no es cierto?, trabajar arduamente, no solamente, como decía, en el dar y recibir, sino comprometerse en la extensión del Evangelio de Jesucristo sobre la tierra. Hermano, quiero saludarte, como dice Pablo a los filipenses: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano, y hasta pronto.